Matices en la misma piel. ¿Sabes cuándo inició el racismo tal cual conocemos en nuestro país? Nuestros conductores Orlando Bardales y Paul Jiménez nos hablarán de la historia del racismo en el Perú y del por qué aún permanece en nuestra sociedad. Escuchemos. Mira tu filtro, brother. Me llega el pincho tu filtro, me llega el pincho tu cámara, me llega el pincho tu jato cholo de mierda. La sierra está llena de cholos sin educación que ni siquiera se bañan. Le dije, el problema tuyo, ¿sabes cuál es? Que eres cholo y no te gusta. Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo podcast de Matices en la misma piel. Como siempre estoy acompañado de Paul Jiménez, quien va a compartir conmigo la mesa de conducción. ¿Cómo estás, Paul? ¿Días fríos todavía? Fríos días todavía, y lo que más calienta el ambiente es el tema que tenemos, porque el racismo, ya lo veníamos tocando, Orlando, está en la propia piel, como nuestro eslogan, en la misma piel, y tenemos para conversar con muchos especialistas. Vamos a analizar toda esta data y vamos a también tocar la historia que le importa a nuestros podcasters. Orlando. Por supuesto, Paul. Hoy vamos a hablar, queridos amigos, sobre la historia del racismo en el Perú. Tema picante. Paul, hay tanto de qué hablar, pero vamos a ir al grano. Vamos a discutir un poco el día de hoy y a dialogar sobre cómo se ha expandido este problema, esta tara, a lo largo de la historia. Desde luego que no pretendemos hablar de cada caso, pero vamos a ir reflexionando con cada hecho histórico. Para ello tenemos la presencia de nuestro primer especialista, quien nos va a responder la siguiente interrogante, Paul. Somos un país conquistado por los españoles. ¿Realmente el racismo es un producto de esa conquista? A ver, vamos a escuchar al especialista Juan Carlos Cayirgos Patroni. Él es doctor en Historia de la Universidad de Florida. Adelante. Creo que nosotros pensamos que, digamos, la conquista española funda, ¿no es cierto?, un régimen racista, y esto también puede ser discutido, ¿no? Porque, digamos, en el siglo XVI, cuando, digamos, los españoles llegan al Perú, no había un concepto de raza como el concepto de raza que existe luego a partir del siglo XVIII, que es digamos, el que hemos conocido, que tiene que ver precisamente con estas características heredadas, ¿no? En el siglo XVI, digamos, se instala un régimen colonial, ¿no es cierto?, que sí utiliza una noción que va a legitimar, digamos, la conquista española, que tiene que ver con el hecho de que los indígenas americanos no fueran cristianos, por ejemplo, ¿no es verdad? Entonces, obviamente, si no eres cristiano dentro de esta mentalidad de la época, no puedes gobernarte correctamente, digamos, te falta algo porque no conoces la verdadera verdad, ¿no es cierto? Y de alguna manera el despojo colonial y la explotación colonial se justifican con la idea de que en última instancia se les está haciendo un favor a los indígenas incorporándolos a la communatio fidelium, o sea, a la comunidad de fieles cristianos, ¿no? Entonces, pero eso no necesariamente es racismo, y creo que hay debates en historiadores respecto a esto. Hay gente que dice bueno, que sí habían como precedentes antes de la noción moderna de raza, habían ciertos precedentes, digamos, en la historia, y también esta idea de que los indios son inferiores porque no conocen, digamos, la verdad de Cristo. De alguna manera también, también sería, digamos, una noción similar a la del racismo, ¿no? Mi postura es que no necesariamente, ¿no? Para mí, ¿no? Pero eso, digamos, es discutible ¿no? Entiendo yo que hay otras posiciones y las entiendo, aunque no necesariamente me convenzan del todo, ¿no? Para mí el racismo es una
digamos, un conjunto de ideas, ¿no es cierto?, que surgen más a partir del siglo XVIII en adelante, ¿no? Donde aparece lo que después va a llamarse y se va a configurar más en el siglo XIX como el llamado racismo científico, ¿no? Es interesante lo que decía el señor Cayirgos acerca del concepto del racismo, ¿no? Como que deja picando ahí el balón del debate, porque, claro, uno dice, la sociedad incaica fue desigual, pero realmente se puede decir que los incas eran racistas, ¿no? Igualmente llegan los españoles en el siglo XVI y el concepto de racismo científicamente no existía. Entonces, ¿cómo definir eso, no? ¿Cómo redondear la idea de si realmente el racismo es una creación incaica o española, o si más bien es una creación que surge más adelante, ya en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX con el llamado racismo científico? Pero hubo virreyes que supieron afianzar esta idea, Paul. Bueno, uno de ellos es este recordado virrey Francisco de Toledo, que en 1570, durante su apogeo, creó una sociedad en base a la desigualdad. Y qué curioso que sus fundamentos jurídicos establecían un sistema dividido en dos: la República de los Indios y la República de los Españoles. Aquí lo estamos aclarando, no son indios, así los llamaban ellos. Cada uno con sus reglas y privilegios particulares. Y todos tenían algo en común: obedecer y pagar tributos, sin distinción. Pero aquí, esta gesta de lo que no se hablaba del racismo, pero que en la práctica era conocida así, la superioridad de la raza blanca, por su poder adquisitivo y un montón de cosas, en base pues al sacrificio de millones de vidas de los peruanos de aquel entonces, surge la imagen de Fray Bartolomé de las Casas. Recordemos que este religioso envió cartas incluso al rey de España para contarle todas las atrocidades que se cometían en contra de los peruanos de aquella época. A los que llamaban indios, pues él los defendía. Y hay que recordar también que en aquella época, 1780, para redondear esto que estamos comentando, comienza la rebelión de un conocido nuestro, Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui. Él estaba cansado de los abusos de la reforma borbónica que aquel entonces implantaba la Real Corona Española, además del cobro excesivo de impuestos y, por qué no decirlo, también de ese racismo, ese clasismo, esa distinción marcada e hiriente en contra de los peruanos de aquella época por una raza denominada blanca y que, según ellos, tenía superioridad y que cobró, por supuesto, la vida de muchos o millones de nuestros compatriotas. Así es, Paul. Y definitivamente ya arribando al siglo XX, no podemos negar que un hecho que marcó definitivamente la historia del Perú fue pues el abuso contra los indígenas amazónicos en el Putumayo, liderado sobre todo pues por Julio César Arana, ¿no? Y la Peruvian Amazon Company, ¿no? Es curioso que los estudiosos anteriores hablan de criollos, indios, chinos, negros, ¿no? Pero no se menciona, por lo menos hasta el siglo XVII, XVIII, casi no se menciona el tema de los indígenas amazónicos, y creo que valdría la pena un estudio al respecto, porque hasta el día de hoy los indígenas amazónicos siguen luchando por su reconocimiento dentro de la sociedad. Muy bien, vamos a seguir reflexionando sobre cómo va evolucionando la historia del racismo en el Perú. No se olviden, amigos, que ese es el tema del cual estamos conversando hoy, y no se olviden también de seguirnos con nuestro hashtag Matices. ¿Qué más tenemos, Paul? Bueno, aparte también añadir que tenemos nuestras cuentas en redes sociales, Facebook, Matices en la misma piel, Instagram, Matices, también nuestro canal de YouTube, Matices en la misma piel. Déjenos sus comentarios porque para nosotros es importante, sobre todo en este tema, el racismo. Pero aquí viene Clemente Palma después, porque él en su literatura también denotó racismo. Matices en la misma piel.
es este Clemente Palma? El hijo de don Ricardo Palma. Sí, el mismo escritor de las tradiciones peruanas. Pero ¿qué cosa hizo o qué cosa escribió en su momento Clemente Palma? Fue un libro polémico, El porvenir de las razas en el Perú. Él consideraba que el país en aquel entonces estaba formado por una raza superior, la española, y que además consideraba inferiores a la raza india, la negra y la china, y que la mestiza pues estaba en lo último del escalafón. Ahora, él también estaba, digamos, influenciado por el sociólogo de aquella época, Gustave Le Bon, que opinaba que la raza india era inepta para una civilización y estaba destinada a desaparecer, lo mismo que la raza negra y la china. Incluso, vamos a decir así, y tú, Orlando, que tú eres seguidor de César Vallejo, él tuvo una controversia respecto a una publicación que hizo o que intentó hacer en su momento César Vallejo, en un poema que él escribió, el poeta a su amada, Clemente Palma, calificó de adefesio esto, porque consideró que era una tontería poética cursi, según él. O sea, Clemente Palma pues tenía el apellido Palma, ¿no? Y se creía superior incluso intelectualmente a César Vallejo, y creo que tú, Orlando, me vas a dar pues qué tipo de respuesta le dio César Vallejo a Clemente Palma. Mira, te leo literalmente, Paul, lo que dijo Clemente Palma sobre el poema de Vallejo. Sus versos, decía Palma, son burradas más o menos infectas. ¡Wow! Es como si estuviese hablando del coronavirus, así más o menos, ¿no? Para ponerte una analogía. Bueno, simplemente Vallejo no le respondió literalmente nada, simplemente le respondió con talento, porque recordemos que esto fue en 1917, luego Vallejo se fue a París, etcétera. Bueno, ya sabemos que continuó con su obra literaria, pero luego retomaron la relación, porque déjame decirte, Paul, que Clemente Palma dirigió esta revista Variedades hasta muy entrada la década del 30, si mal no recuerdo, y Vallejo luego retomó la corresponsalía en esta publicación, así que luego retomaron la relación. No sé cómo se amistaron, no sé cómo se volvieron a comunicar, pero bueno, son estas rivalidades. Pero retornando un poco al tema del racismo, me gusta cómo has redondeado la idea de este tránsito que hay, ¿no? De la visión occidental de los españoles a la literatura de Clemente Palma, y esto ocurría en la capital, y mientras tanto en provincias ocurrían pues abusos, tanto en la sierra como en la selva, ya lo habíamos mencionado con este tema del caucho, ¿no? Y vamos a seguir todavía debatiendo y confrontando ideas con algunas otras opiniones especializadas. ¿Qué dices, Paul? Mira, Orlando, algo que puedo añadir a tu comentario, y es que contextualizándonos ya en esta época de los presidentes, esta época ya más democrática de nuestra nación, recordamos que el presidente Augusto B. Leguía, el 23 de mayo de 1930, él cambia, había proclamado pues el Día del Indio, ¿no? O sea, cambia por el nombre del campesino porque se consideró que era peyorativo. Esto, sinceramente, tuvo más adelante, con el presidente, todos recordamos, Juan Velasco Alvarado, cuando se promulga la reforma agraria, pues intentaba restablecer o restituir ese racismo, ese clasismo que se había implantado a lo largo de muchos años, y se le pone pues ya no indio, sino la palabra campesino. Por eso el 24 de junio se recuerda como el Día del Campesino y no como el Día del Indio, porque a nuestro entender, y también para ellos, esto era sinónimo de racismo. Y recordamos así una expresión del el expresidente Alan García también, cuando se refirió a una comunidad nativa, de que ellos eran peruanos de tercera clase. Imagínate, así estaban las cosas y continúa todavía esto, Orlando. Así es, Paul, tienes toda la razón. Muy bien, vamos a continuar entonces, como decíamos, escuchando a algunos especialistas. Tenemos a nuestro segundo especialista que, bueno, te dejo la posta, Paul, para que la presentes. En este caso es una dama. Ella es Melania Canales. Ella es de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Ella nos va a responder a través de la entrevista que la producción ha preparado para ustedes.
¿Hay racismo en el Perú? Por supuesto que hay racismo. El racismo se instaló desde la llegada de los españoles y está muy presente en la sociedad peruana. Y ello también conlleva al endorracismo. Así que no, el racismo está más presente que nunca. Y bien, estaba Melania Canales de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, y su pensamiento es claro: el racismo continúa todavía enquistado en nuestra patria, y ha visto que en todo ámbito y contexto el racismo está desde la época de la colonia. Esto es lamentable porque ellos trabajan en su asociación precisamente en defender a estas comunidades que sufren de racismo y que son discriminadas de muchas u otras formas. Hay que hacer un alto a esto porque, como dijimos en nuestro primer podcast, el racismo no da risa y hay que ser también valientes para denunciar este tipo de casos. Así es, lo que llamaba la especialista el endorracismo, es decir, ya no están más los españoles, pero ¿cómo nos comportamos los peruanos de ahora respecto a la igualdad o a la desigualdad entre nosotros? ¿Quién no se acuerda de hace ya varios años este caso de estos muchachos en San Isidro, ¿no? Esto ocurrió pues en el año 2012, ¿no? Paul, te debes acordar perfectamente porque fue realmente un hecho viral en diferentes medios, de estos chicos pues que habían chocado su auto en una de las calles de San Isidro en la madrugada de un fin de semana, ¿no? Y cuando son intervenidos por la policía, ¿no? Tuvieron pues el descaro de maltratar a las autoridades. ¿Qué te parece si escuchamos el caso, tenemos un bye de esto y luego lo comentamos? ¿Te parece? Claro que sí, vamos. Mira tu filtro, brother. Me llega el pincho tu filtro, me llega el pincho tu cámara, me llega el pincho tu jato cholo de mierda. Bueno, Orlando, inefable, ¿no? Indescriptible, irreproducible y por lo demás indignante y criticable. Nadie merece que lo insulten y que lo agredan de esta forma, más aún tratándose de colegas que estaban cumpliendo su función, estaban haciendo su trabajo, y estos sujetos en estado de ebriedad agreden con expresiones racistas, por decirlo así. Sí, son racistas, insultan al camarógrafo por su color de piel, por su aspecto físico, y aquí está la crítica que convulsionó las redes sociales y a la opinión pública en ese momento, Orlando. Así es, las autoridades descubrieron no solamente que los chicos, bueno, no había nada que descubrir en realidad, porque estaban a vista, saltaba a la vista que estaban ebrios, ¿no? Pero hay un dato que yo quisiera acotar al respecto, ¿no? El auto que estos chicos manejaban estaba a nombre de la compañía Destiladora SRL, de propiedad de un señor llamado Joaquín Alberto de Asín Romero, ¿no? Es decir, el alcohol, ¿no? El alcohol como un elemento hilo conductor entre estos casos, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en nuestro podcast número 1, ¿no? Que es en los momentos de alteración emocional, en las que muchas veces esta actitud racista también aflora, ¿no? Entonces, es un elemento que a mí me llama poderosamente la atención. Como también ocurrió en Arequipa, ¿no? En Arequipa también tuvimos otro caso, ¿no? En la zona de Uchumayo, con una ingeniera que realmente mostró un comportamiento deplorable. Tú debes acordarte mucho de este caso, Paul. Y aquí está la señora Zuleika del Rosario Alatrista Andía, de 42 años, que no tuvo peor idea que discriminar, insultar y agredir a alguien de su mismo sexo. Otra mujer, una mujer trabajadora, que el único delito para ella simplemente había sido pedirle, por favor, que espere. Pero esta impaciente ingeniera no tuvo la paciencia del caso, y lo que vamos a escuchar a continuación es indignante. Adelante. ¡Metiendo la mano con eso a las personas! ¡Se creen sola de mierda! Le golpeó el rostro con un palo, le insultó y humilló con frases discriminatorias y segundos antes la había atropellado solo por cumplir su trabajo. ¿Qué te he hecho?
has hecho? ¿Qué has hecho, salvaje? ¿Qué te has hecho, salvaje? ¿Qué te has hecho, salvaje? ¿Qué te has hecho, salvaje? Y como hemos escuchado, Elena Visa Choquecondo, de 34 años, fue auxiliada, fue, digamos, apoyada también por la comunidad. Incluso recordemos que hasta Carlos Álvarez le dio un regalo a esta mujer, le invitó a su programa y luego también tuvo el apoyo de la comunidad, porque sinceramente esto no pudo haber sido de la mejor forma. Así debe actuar, digamos, el común de las personas, porque las inenarrables palabras, los epítetos calificativos, no ameritaban a esta mujer, una madre de familia que se ganaba la vida y que no merecía, por supuesto, ni ser golpeada, y ni mucho menos ser discriminada, y peor aún, que sea objeto de racismo, Orlando. Ese pensamiento occidental de tantos siglos, ¿no? Que parece que se ha quedado pues como un chip ahí en la cabeza de muchos peruanos. ¿Y todo por qué, estimado Paul? ¿Todo por qué? Porque había maquinaria pesada en la vía y simplemente esta trabajadora le pidió a esta ingeniera que esperara unos cuantos segundos, unos minutos, hasta que se retirara la maquinaria pesada y ella pudiera pasar con su auto en la variante de Uchumayo. ¿Qué hizo esta ingeniera? Salió, la agredió, no solo verbal, sino también físicamente. Terrible. Y con el alcohol de por medio. 0.42 de alcohol en la sangre. E imagínate que lo más indignante de este caso es que se archivó el caso, ¿no? Pasó el tiempo y realmente la fiscalía, en vez de acusar a esta señora por el delito de discriminación, simplemente alegó peligro común y lesiones leves. Increíble realmente que en la justicia peruana se den estos casos. Bueno, y yendo a situaciones más curiosas y anecdóticas, hace 4 años, Paul, también nuestros oyentes se deben acordar perfectamente, hubo un experimento en redes sociales que salió mal, ¿no? Se trata de una estudiante universitaria de nombre Alessandra Puchoc y su grupo, a quienes el profesor o profesora les encargó viralizar un video y esto se salió totalmente de control. ¿Qué te parece si lo escuchamos? La sierra está llena de cholos sin educación que ni siquiera se bañan. Apesta. Y es que allá no hay civilización, apenas tienen agua o luz. Muy bien, la juventud de ahora, ¿no? No voy a decir millennials porque ya no son millennials, ¿no? Los millennials son los que tienen entre 30 y 40 años aproximadamente, 28 y 40 años, ¿no? Son chicos de esta época, ¿no? Son chicos que tienen todas las ganas a veces de experimentar, de hacer estos experimentos controlados con redes sociales, pero realmente se le pasó la mano, ¿no? Creo que para hacer un experimento de este tipo hay que investigar, ¿no? Hay que investigar, hay que leer mucho, hay que enterarse de cómo ha sido este proceso histórico del racismo, ¿no? Y sobre todo, tener un poco más de empatía, ¿no? Creo que expresiones como que la sierra está llena de cholos que apestan, creo que es absolutamente corrosivo y ofensivo para cualquier grupo social, ¿no? Sobre todo para nuestros hermanos que habitan en los Andes o que han, con gran esfuerzo, que han migrado a la capital, ¿no? Se salió fuera de control esto, pues, y realmente ya el daño está hecho. ¿Qué hacemos, Paul, en estos casos? Bueno, para continuar con esto, lo que ustedes tienen que hacer, estimados podcasters, es seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, @Matices, estamos en Facebook como Matices en la misma piel, Instagram, Matices, nuestro canal de YouTube, Matices en la misma piel, y estamos prestos a escuchar y leer sus comentarios, que para nosotros es muy importante. Y respecto a tu pregunta, hay que recordar que la legislación prevé sanciones, ojo. Aquí hay sanciones de tipo penal. Incluso esto a veces es letra muerta porque simplemente se castiga, a mi entender, con trabajo social, pero no se castiga con cárcel. Esto es preocupante, Orlando. Así es, preocupante e indignante. Fíjate que en 2017 se hizo la primera encuesta nacional de percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial.
lo realizó una conocida empresa encuestadora. Y fíjate tú que hay algunos datos interesantes. Los suelto así rapidito, como ya estamos llegando a la parte final de este segundo podcast. Fíjate tú que el 53% de peruanos, según este estudio, considera que sus compatriotas son racistas, ¿no? Pero solamente el 8% se considera a sí mismo muy racista o racista. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está la autocrítica? Ahora, el otro aspecto que me llama mucho la atención es, ¿cuáles son las razones principales por las cuales, según esta percepción, los peruanos somos discriminados? Fíjate, Paul, que dentro de los principales motivos está el nivel de ingresos. Por eso yo te mencionaba al comienzo el tema de la desigualdad, ¿no? Seguimos siendo un país desigual y creo que eso contribuye también en gran parte a esta actitud racista. El 31% de los casos mencionó que se sentía discriminado por su nivel de ingresos, un 26% por su forma de hablar, un 25% por su vestimenta, un 21% por sus rasgos físicos y un 19% por el color de piel. Esto es revelador porque a veces uno cree que el racismo es una cuestión de colores, nada más. Y en realidad no tanto es así, ¿no? También hay otros factores como el nivel socioeconómico, ¿no? El comportamiento, el ademán. Es decir, parece que todo entrara por los ojos y los oídos, ¿no? Es una cosa de forma. A propósito de esto, tenemos un caso muy popular que es el caso de la paisana Jacinta. ¿Quién no ha visto el programa de la paisana Jacinta? Paul, tú debes haberlo visto seguramente. Mira, todos creo hemos pasado por esa situación y es inefable, ¿no? La burla, la mofa y también el negro mama de este conocido imitador Jorge Benavides, Orlando. Pues déjame contarte que hace 6 años un grupo de activistas vienen siguiendo un proceso judicial en contra de este programa de la paisana Jacinta. Y déjame decirte que estamos a un voto para que se suspenda definitivamente este programa, no solo en la televisión, sino en todas las plataformas digitales, ¿no? Son 3 los jueces que están dirimiendo esto. Bueno, 2 de ellos han votado a favor de que se suspenda el programa y 1 que ha votado en contra. Y para eso se ha convocado a un 4º juez. El magistrado es el señor Yuri Pereira. Él es el que va a dirimir finalmente si este programa es suspendido, porque realmente contiene pues una suerte de parodia un poco agradable, ofensiva, ¿no? Sobre el poblador andino que realmente no debería ser reproducido por las generaciones venideras. Muy bien, aprovecho también, Paul, para invitar a nuestros oyentes a seguirnos en nuestras redes sociales. No se olviden de compartir y de comentar con nuestro hashtag Matices, ¿no? Este podcast titulado Matices en la misma piel llega a su segunda edición gracias a ustedes, queridos oyentes, gracias a nuestros especialistas que son los que nos apoyan con estos datos interesantes. Y nosotros vamos a seguir en esta brega, vamos a seguir en esta lucha porque creemos que genéticamente las diferencias entre los seres humanos son prácticamente irrelevantes y que nuestro espíritu es el de la igualdad, Paul. Mira, vamos a hablar precisamente sobre el racismo en los medios de comunicación y el racismo que está presente también en el fútbol. Vamos a conversar sobre esto la próxima semana y los esperamos a todos ustedes, por cierto, y síganos. Vamos a reiterar nuestras redes sociales, nuestro hashtag Matices, en nuestro Twitter, Matices. Matices en la misma piel en Facebook, Instagram, Matices, nuestro canal de YouTube, Matices en la misma piel también, para que puedan dejar sus comentarios, seguirnos y además apoyar esta causa que estamos emprendiendo, que estamos en contra del racismo. Y antes de terminar, Orlando, permíteme regalarles una frase que dejó el popular Madiba o el popular Nelson Mandela. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. La gente aprende a odiar. También se le puede enseñar a amar, decía Madiba, Orlando. Excelente cierre del podcast. Paul, ha sido un placer conversar contigo. Somos el país de todas las razas. Esto ha sido
Matices en la misma piel. Los esperamos para nuestro próximo podcast, queridos amigos. Que estén todos bien. Hasta la próxima. Matices en la misma piel.